Esto es Territorio en Movimiento, un espacio para el análisis, el debate y la reflexión informada sobre los temas coyunturales que definen nuestra realidad. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos ya en una emisión más de Territorio en Movimiento, luego de un periodo de receso por cuestiones de vacaciones y todas estas festividades que tenemos siempre a fin de año. Pero ya estamos acá de vuelta y hoy vamos a abordar un tema que indudablemente nos encantaría no tener que hablar, de la política exterior, de las invasiones militares, el intervencionismo por parte de Estados Unidos. Y bueno, me acompaña por acá Tere y Frank. Muchas gracias. Nuevamente, Buenas Frank noches. por acá, Tere por primera vez. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues hoy, ahorita, antes de salir al aire, hablábamos de las declaraciones de hoy en el foro de este personaje siniestro llamado Donald Trump, que además pues es presidente de Estados Unidos. Frank, ¿cómo lo escuchaste al dictador ya, autoproclamado dictador? Pues, híjole, ¿no? Yo la verdad en un principio no sabía si era inteligencia artificial, ¿no? Porque es bastante surreal las varias declaraciones que dijo el día de hoy. Para empezar, si alguien pone atención en una de sus primeras intervenciones, confunde Groenlandia con Islandia. Luego, durante muchos años, ¿no? Incluso en su primera administración se la pasó hablando a diestra y siniestra en contra de gobiernos dictatoriales, bajo sus propios términos morales, que son bastante hipócritas. Aquí los hemos discutido en varias ocasiones. Y ahora él, ¿no? Yo no sé si, lo decía hace rato, ¿no? Si era editado, era inteligencia artificial, pero no lo es, ¿no? Salió a autoproclamarse, ¿no? Como dictador, diciendo pues que es un dictador buena ondita, ¿no? Que no todos son como los pintan. Y a mí me parece no solo surreal y aberrante, sino preocupante, ¿no? Como lo decías hace rato, ¿no? Que un presidente de un país tan importante, ¿no? En este planeta se salga a autoproclamar dictador. Es alarmante, en primera, porque tanto en su política exterior, ahora, ¿no? Que en estas últimas semanas se las pasó hablando de que quería anexar a la fuerza Groenlandia, después de haber secuestrado a un presidente, que lo hemos hablado aquí, al presidente de Venezuela, porque era un dictador, además con imputaciones falsas, ¿no? Ya salió, ¿no? A decir al otro día que lo agarraron que no existía el famoso cártel de los soles, o sea que no es un narcopresidente, como se la pasaron inventando, ¿no? Desde Estados Unidos con esa falsa narrativa. Y me parece que otra de las declaraciones bastante preocupante, o bueno, no declaraciones, sino sus acciones, es que hace algunas horas se salió de la Organización Mundial de la Salud. Y me parece que no es sorprendente porque también el movimiento MAGA, Make America Great Again, el movimiento MAGA, que esas son sus siglas, pues en su mayoría son antivacunas, ¿no? Son estos famosos antivaxxers, los vimos en la pandemia, ¿no? Del COVID-19, negando que existía, ¿no? El COVID y que no era tan alarmante como se decía, después de millones, ¿no? De muertes que ya se venían desafortunadamente acarreando o cargando. Y pues a nadie sorprende, ¿no? Que se haya salido de la Organización Mundial de la Salud, pero lo alarmante es que que es un movimiento antivacunas, y al menos yo, ¿no? Como médico, ¿no? De profesión, que un presidente de un país tan importante como Estados Unidos, que sea antivacunas y que seguramente en sus próximas declaraciones en contra de la Organización Mundial de la Salud se salga a proclamar con esta narrativa, dentro de muchas otras, va a estar en contra de las vacunas. Hoy en día, no solo en Estados Unidos, sino también en México, gente que se ve influenciada, ¿no? Por su falta de conocimiento y por su ignorancia, se ve influenciada por esta corriente, ¿no? Ideológica antivacunas, pues ha estado generando que enfermedades que no se veían desde los 70s, desde los 80s, las empecemos a ver otra vez resurgir en nuestro país y en nuestra ciudad. Tere. Pues sumamente preocupante el tema, no solo porque es nuestro vecino, sino porque, como bien comenta Frank, es uno de los países pues más fuertes, ¿no? Y lo más importante es nuestro socio comercial, y todo lo que pase allá de alguna manera nos rebota, y de manera importante, porque no solamente es un tema comercial, muchos mexicanos viven del otro lado, y además tenemos
tanta dependencia económica, tanto ellos como nosotros. Entonces, tanto el fortalecimiento del peso como la estabilidad social, todo se puede ver afectado. Y si bien es cierto que nosotros tenemos una presidenta fuerte, de todas maneras no dejamos de estar en un peligro latente, ¿no? Con un país, con un presidente con un 63% de rechazo dentro de su propio país, y que además tiene una guerra interna, literalmente es una guerrilla interna. Entonces sí me preocupa bastante, tanto por los mexicanos aquí como por los mexicanos en el exterior. Y no olvidemos que se acerca un periodo complicado si las cosas siguen como van, que no las veo de otra manera. Entonces, sí, en realidad hay mucho que hablar, que analizar, que estudiar, y sobre todo no perder el sentido de esta dinámica comunicativa que tenemos con el país vecino, ¿no? Porque si bien se ha mantenido un equilibrio tanto con el tema de aranceles como con el tema de inmigrantes, pues también acuérdense que nos deportaron, cuando aquí no se han tomado medidas a la inversa. También aquí hay extranjeros estadounidenses, hay estadounidenses viviendo y no se han deportado, ellos sí. De manera ilegal también. Exactamente, y casi todos están de manera ilegal, de hecho. Entonces, creo que hemos sido solidarios, como siempre lo hemos sido con todos los países. Sin embargo, no deja de ser para nosotros, sobre todo las personas que no comulgamos con aquellos que están llamando al intervencionismo, ¿no? Muy preocupante, y nos importa, y por eso te agradecemos mucho que toques este tema, porque es un tema delicado, importante y preocupante. Haz muy bien tu precisión en términos de lo que implica ese punto de equilibrio, ¿no? A veces cuando vemos este tipo de acciones, de políticas de exterior, la historia que ahorita abordaremos en los siguientes bloques, una parte de nuestra alma dice, ojalá se les caiga el imperio, ¿no? Pero esta vecindad que tenemos, esta correlación, esta simbiosis, ¿no? Que esta simbiosis inevitable, tóxica que tenemos con los Estados Unidos, pues tiene una implicación que no podría pasar desapercibida en nuestro país en múltiples sentidos. Es una persona enferma, más allá de lo que implique la maldad, lo que implique el genocidio, las matanzas, que parecen no quitarle el sueño. Este tipo de declaraciones contradictorias de decir, hace unas semanas vamos y secuestramos a un presidente porque es un dictador, y ahora se autoproclama dictador, buena onda, con su matiz. Es una persona, algo parecido sucedió con Joe Biden, que también había un tema muy fuerte sobre su estabilidad mental, sí, claro, sobre su padecimiento de demencia que tenía, así como no. Entonces, estamos igual ante un presidente monigote, un show, un frontman que le llaman, ¿no? Alguien que dice disparates, como lo tuvimos aquí con Peña Nieto, diciendo estas barbaridades geográficas, matemáticas. Históricas. Tengo 100%, mi sangre es 100% escocesa y 100% alemana, ¿no? O sea, 200% de sangre. Matemáticas básicas. Estamos ante un presidente enfermo. Pues de poder sí, ¿no? Me parecería que sería difícil determinarlo, ¿no? Psiquiátricamente tendría que... Y además tendremos que tener cuidado con el tema, porque sí, los padecimientos mentales hoy día, ¿no? Generacionalmente es delicado, ¿no? No es que sea un tabú, sino también hay que ser respetuosos con el tema. Pero si pudiéramos aterrizar la pregunta, para no irme mucho al monte, en que enfermo de poder, pues sí está, ¿no? Sus decisiones que no han sido erráticas, sino al contrario, ¿no? Han sido cínicas, ¿no? Como aquí el PAN, ¿no? Defendía la intervención en Venezuela, que porque la democracia, que necesitaban fortalecer en Venezuela, y su primer declaración después de secuestrar a Nicolás Maduro fue
vamos por su petróleo, ¿no? Fue bastante cínico y honesto a la vez, ¿no? Y como esas, así ha sido su narrativa, su marketing. Yo quisiera secundar lo que decía hace rato Tere, ¿no? De cómo, y lo hemos platicado aquí en varias ocasiones, de cómo es un gran marketero. Él es especialista en el marketing, ahora en el marketing político. Me parece que muchas de las acciones que magnifica a nivel internacional son para ocultar los problemas internos que tiene dentro de Estados Unidos, ¿no? Ahora mismo la ICE, ¿no? Esta Gestapo moderna que existe en Estados Unidos tiene total impunidad para, sin órdenes de restricción en una casa, entran por ti y te llevan, seas o no estadounidense, si tu color de piel es morena o si hablas algún otro idioma que no es inglés, y sobre todo si es español, te levantan y ahí te tienen detenido 3 días. Y hay veces que aunque tengas papeles o permisos en regla, te mandan de regreso a tu país, ¿no? A mí se me hizo bastante triste, no sé si vieron hoy en la mañana, evidenciaron la detención en Minneapolis de este niño Liam Conejo Ramos, un niño de 5 años. No sé si les tocó ver la imagen. Yo cuando lo vi, me lo contó mi esposa y no pude contener las lágrimas, ¿no? La verdad, a mí se me hizo bastante frustrante, ¿no? Y demasiada impunidad, pues ver un niño, ¿no? Uno que tiene hijos, sabe lo inocente que son a esa edad los morros, ¿qué tienen que ver con las políticas migratorias y racistas y conservadoras, ¿no? Porque ellos tienen que ser víctimas de esta enfermedad de poder. Y para quienes no tienen contexto, en Minneapolis, que ha sido el epicentro de las detenciones por la Gestapo moderna, ahora conocida como la ICE en Estados Unidos, han estado, que también mataron, ¿no? a una ciudadana americana, la ICE, a eso me refería con que son impunes, ¿no? Que ahora hasta pueden matar ciudadanos sin ninguna consecuencia. Y pues detuvieron a un niño de 5 años que su padre es ecuatoriano, lo usaron como carnada, que es una cosa que se me hace súper bajo, sacándolo del jardín de niños de donde él iba, lo llevaron a la puerta de su casa para que tocara la puerta a ver si había alguien. Obviamente atendieron sus familiares, agarraron al papá y hoy en día de Minneapolis, en este momento, ahora se encuentran en un centro de detención en Texas y la última información que se ha estado leyendo es que sí tienen permiso para estar en el país, ¿no? Entonces, a mí se me hace muy bajo al nivel a lo que ha estado llegando Estados Unidos con sus políticas racistas anti-inmigrantes. Y todo esto que ha estado sacando, ¿no? En el World Economic Forum, en el Foro Económico Mundial, todas estas declaraciones que hablamos al principio, ¿no? Que dice que es dictador, que confundió Islandia con Groenlandia. Parece como si fuera un marketing para ocultar, una cortina de humo, para ocultar todos los problemas internos que tiene Estados Unidos. Problemas de drogadicción, problemas económicos, de salud, problemas el sistema de salud colapsado, problemas de corrupción, están ahí los archivos de Epstein. Y bueno, vamos a un primer corte informativo, volvemos aquí, estamos hablando en el primer bloque del contexto de lo que está sucediendo hoy en Estados Unidos y el mundo con respecto al mundo, y bueno, estaremos hablando de las intervenciones militares y la política exterior bélicosa de Estados Unidos. Ya volvemos aquí a Territorio en Movimiento. Vamos a un breve corte. En un momento continuamos. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. ¿Sabías que Baja California Sur es el estado de México con más litoral? Tiene 2.131 kilómetros de línea costera. Al este del estado, limita con el Mar de Cortés y al sur y oeste con el Océano Pacífico. Si estás disfrutando nuestra programación en la radio de Sud California y Canal 8, es momento de seguirnos también en nuestras redes sociales. Te traemos lo mejor de las noticias, entretenimiento y mucho más. No te pierdas ni un minuto de lo que está pasando. Conéctate con nosotros en Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook. Todas las plataformas como IERBCS. Síguenos y sé parte de la comunidad más informada de Sud California. Conéctate, comenta y comparte lo que más te interesa. Recuerda, estamos siempre contigo donde sea que estés.
Párale a la violencia. Trata a las demás personas como te gusta que te traten. Aprende que a través del diálogo respetuoso y la tolerancia podemos encontrar puntos de acuerdo para solucionar problemas. Recuerda, cualquier tipo de maltrato, agresión física, verbal o psicológica, debe evitarse, pues una vez que se acepta, comienza un proceso de normalización, es decir, se piensa que no es tan malo y termina por hacerse costumbre. ¡Párale a la violencia! ¿Sabías que en la población de Guerrero Negro, en el municipio de Mulegé, se ubica la salina más grande del mundo en la que trabajan alrededor de 1,000 personas? Anualmente, la producción de sal en esta planta supera los 8 millones de toneladas. La sal producida en el territorio sudcaliforniano se exporta a Japón, Estados Unidos, Canadá, Corea, Taiwán y diversos países de Centroamérica. ¡Párale a la violencia! No hay violencia pequeña. Sin embargo, ponerle niveles nos ayuda a ver la manera en la que escala y que puedas detenerla desde la primera agresión. Para esto sirve el violentómetro, herramienta que permite identificar los distintos tipos de violencia y cómo pueden ir escalando. ¡Párale a la violencia! Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizar. Estamos de regreso en Territorio en Movimiento. Ya estamos de vuelta aquí en Territorio en Movimiento y estamos hablando de del intervencionismo militar de Estados Unidos a lo largo de su historia, del contexto de lo que está sucediendo hoy, un escenario terrible, terrible, ahora lo decimos de una manera ya más cerca, ¿no? A veces cuando es en Irak, cuando es en Afganistán, uno pensaría que son conflictos lejos, de allá, lejos nuestros, ¿no? Pero abordemos esto que hablábamos ahorita fuera del aire. Es un experimento, es un prototipo, es un ensayo siniestro lo que está sucediendo en Palestina. ¿Qué dijo Trump? Vamos a quitar de ahí a los palestinos y vamos a construir muchos hoteles. Va a quedar bonito. Va a quedar bonito. Una campaña gigante con respecto a la dictadura, el narcotráfico, la fábrica de acopio de drogas en Venezuela, el dictador, la falta de libertad, derechos humanos. Llegan, invaden, secuestran al presidente y llegan acá y llegan a su país y dicen, en realidad es un tema de petróleo, ¿no? Vamos por el petróleo, lo vamos a vender. Previo secuestraron dos buques petroleros, ¿no? Sin ninguna consecuencia, que era lo que decíamos, ¿no? Ese es el escenario, y ya ahorita hablaremos de los vendepatrias que en nuestro país piden un intervencionismo de un genocida pedófilo como Donald Trump al mando. Es de un síndrome de Estocolmo ya de latitudes gigantes, ¿no? ¿Qué pasa hoy con eso? Es decir, vamos a Venezuela, nos traemos al presidente, nos quedamos con los recursos. Limpiamos un territorio para poner nuestros hoteles, nuestras empresas. No importa, hablabas ahorita de un niño de 5 años, el genocidio a los niños en Palestina, ¿no? En Gaza. ¿Qué pasa con eso, Tere? Pues mira, yo creo que el intervencionismo tiene muchos colores. No nada más es ir a bombardear. Recuerden que Estados Unidos es imperialista por cultura. Entonces, llámese Trump, llámese como se llame, siempre han sido de esa manera. Es una máquina de guerra, ¿no? Decíamos hace rato fuera del aire. Efectivamente, es una máquina de guerra y no necesariamente con armas. Recuerden
las olas de colores que meten a los países, ¿no? Aquí se llama marea rosa, pero siempre han buscado destruir. Si no pueden metiéndole dinero, pues van y ponen un presidente, como en el caso de Allende en Chile. ¿Qué pasó en Honduras con Zelaya? También son golpes de Estado. Y, por ejemplo, ahora el Chile moderno, pues sí lo ganaron con una cuestión financiera muy cuestionable. El mismo posicionando al hijo de un nazi, canijo, quedó de presidente. ¡Wow! Exacto. El síndrome de Estocolmo con otra magnitud, ¿no? Como exacto, dices. Entonces, en Honduras un fraude terrible, yo creo que peor que el de México en 2006. Quedó pues de manifiesto que ellos se van a meter por la buena o por la mala. Entonces a Venezuela, como tienen convicciones, como es un pueblo de lucha, por ejemplo, bombardearon ya y fue un genocidio eso. O sea, quien lo vea como libertadores, yo les pregunto, ¿por qué no van a Haití? Ellos están pidiendo a gritos un libertador y no van porque pues no hay nada que agarrar ahí. No pueden sacar ningún provecho de ese lugar. ¿Por qué no van a Rusia? Porque saben que el poder bélico de Rusia es diferente. ¿Cuántos años tiene Putin en el poder, verdad? ¿O por qué no van a Corea del Norte? Porque están locos, pero no son tontos, ¿no? Entonces, yo creo que, no sé, no soy quien para decir si ese hombre tiene idea de la dimensión de sus actos, pero lo que sí te sé decir es que de alguna manera el intervencionismo siempre ha estado, nunca ha muerto. Y no es que reviva, simplemente es más crudo con Donald Trump. Y lo realmente preocupante es que él lo declaró, ¿no? Lo dijo en alguna ocasión, voy a ver con Venezuela qué pasa. Y si no pasa nada, le sigo. Y sí, vi la sesión de la ONU y la verdad es que es un organismo internacional servil. Ya se notó muy claramente que está a la orden de Estados Unidos. Ya se notó que les importó muy poco el derecho de los internacional, ¿sí? Los pueblos en este momento ya no tenemos ninguna seguridad por las firmas de Ginebra, por ningún la ley del garrote, ¿no? Ningún medio legal que se tuvo anteriormente. Ahorita estamos a lo que pueda cada quien, ahora sí como decían en casa, ¿no? Que se rasque cada quien con sus uñas y pues está muy peligroso. Eso es muy peligroso, tanto a nivel internacional como a nivel personal, porque tú estás haciendo tu vida y ¡pum! Te hay una bomba de repente, ¿no? Sí, tienes toda la razón, porque justamente la ONU, que hoy es algo peor que un florero, un ornamento, que un costoso florero, justamente el origen de la ONU tiene que ver con esta tragedia terrible de la Guerra Mundial, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿cómo hay una necesidad de un organismo después de las millones y millones y millones de muertes que tuvieron que suceder para que los países llegáramos a los juicios de Nuremberg, ¿no? La conformación de tratados, de organismos, de reglas, de poner por encima de cualquier interés de país. Que qué buena película. ¿Viste la película de Nuremberg? Voy a hacer un paréntesis porque justamente va a do con lo que estamos hablando y lo que estás mencionando. En Nuremberg lo que intenta, ¿no? El director es proyectar a la cabecilla, ¿no? de ese juicio, que proyectarlo como un humano más, ¿no? No era un psicópata o un histriónico o un esquizofrénico, ¿no? Era una persona más con unas convicciones racistas, ¿no? Clasistas, discriminatorias muy claras, pero era una persona común y corriente como cualquier otro ciudadano americano. Por ahí una de las figuras importantes es un psiquiatra, el que necesitan que contrata el ejército de Estados Unidos para que a quienes van a ir a juicio que no pongan de pretexto que padecen de sus facultades mentales, ¿no? Entonces este psiquiatra, se los voy a spoilear, todo esto está basado en hechos reales. Al final escribió un libro, ¿no? De cómo fue haciendo sus evaluaciones psiquiátricas con todos los nazis que estuvieron en los juicios de Nuremberg, y lo que les advierte cuando va a Estados Unidos es que los nazis también están aquí en Estados Unidos, ¿no? No va a pasar mucho tiempo para que vivamos a un nazi en el poder. La ironía, ¿no? En la que nos encontramos ahorita, con la ICE, ¿no? Que es una Gestapo moderno, y con Estados Unidos,
Pues siendo racista y clasista y discriminatorio públicamente, ¿no? Sin ningún pudor, y a eso voy, ¿no? O sea, es decir, ¿qué es lo que le espera a la humanidad? Que eso es a lo que la audiencia, la ciudadanía del mundo tendríamos que estar reflexionando. Es decir, necesitamos una guerra mundial más, y porque si vemos los bloques que se van armando, los conflictos que se van sucediendo, la nula posibilidad de que el derecho internacional decida, sancione, limite este tipo de acciones de abusadores, de genocidas, ¿estaremos ante eso? Yo creo que lo que hace falta es lo que se ha perdido con el neoliberalismo, porque eso es a nivel mundial. El neoliberalismo lo que ha hecho es hacer pensar que lo más importante no es la persona, sino lo que te puede generar esa persona, ya sea riqueza, trabajo, contactos, bla, bla, bla. Sí, poder, exactamente. Entonces, esa cultura que durante décadas ha permeado no solo en México, sino en todo el mundo, ha hecho muy bien su trabajo. Y ahora somos individualistas, somos sectarios y somos a veces hasta despersonalizados de nuestro propio entorno. La deshumanización. Nos hemos separado y a eso voy precisamente, a la humanización. No nos hace falta una guerra. Con la tecnología que hoy, ahorita, nos vamos a quedar hecha pedazos. O sea, el mundo va a desaparecer si se agarran a misilazos Rusia contra China, contra Estados Unidos. Imagínense, no queda nada. Entonces, yo creo que aquí, más que si alguien está loco, si alguien tiene intereses personales, hay que pensar en el humanismo, ya no digo mexicano, en el humanismo internacional, en el humanismo como tal, ¿no? ¿Qué va a pasar conmigo, con mi vecino, con el de Irak, con el de Australia, si se suelta una guerra mundial? Todos nos vamos a morir, de una vez se los aviso. Entonces, yo creo que aquí lo importante, y por eso se habla mucho de humanizar al ciudadano, a la ciudadana, porque no hay de otra. O volvemos a lo que éramos, que es una sociedad cooperativa unida, o desaparecemos como especie, así de sencillo. 150 veces puede explotar el mundo con el armamento que tiene Estados Unidos, una declaración también de Trump. No a la guerra, ¿no? Me parece que esa debe ser la encomienda, como lo está ahorita, o lo resumiría, ¿no? Con lo que acaba de compartir Tere. Y yo creo que, ¿qué es lo que podemos esperar, no? Salió tu pregunta al inicio, y yo creo que hay que leer la historia, ¿no? Me parece que tenemos que tener claro qué es lo que ha ocurrido en los países donde Estados Unidos ha intervenido militarmente en los últimos 20 años. En resumen, no logró estabilidad duradera, destruyó, debilitó los estados donde intervino, se generó más violencia de la que ya había antes y empeoró la vida y la economía de la población. Y vamos a repasar, ¿no? En Irak, una intervención entre 2003 y 2011, y de 2014 a 2021, motivo oficial, armas de destrucción masiva, que luego salió que era mentira. Finalmente se mostró que las armas nunca existieron, pero las consecuencias, 300,000 iraquíes muertos, 200,000 de ellos fueron civiles, guerra sectaria y surgimiento de ISIS. Actualmente el Estado es muy débil y altamente corrupto, ¿no? Afganistán, una intervención de 2001 a 2021, motivo oficial, derrotar a Al-Qaeda y expulsar al Talibán. Consecuencias, colapso económico, 240,000 muertos. En 2021 el Talibán volvió al poder y las mujeres de nuevo sin acceso a educación ni trabajo. Libia, intervención en 2011 junto a la famosa OTAN, que estuvieron temblando un poquito ahora que dijo que iba a invadir Groenlandia. Motivo oficial, proteger a la población civil. Consecuencias, el Estado colapsó. Creación de milicias armadas, se convirtió en una ruta clave para el tráfico de personas, armas y migración forzada, ¿no? Y la lista puede seguir de todos los lugares donde ha llevado la libertad y la democracia a Estados Unidos. Y como decías hace rato, ya para concluir mi participación, a mí me parece muy triste, ¿no? Diría que sería aberrante o frustrante o vergonzoso, pero me parece muy triste ver amigos, conocidos, compañeros, familia pidiendo, ¿no? Que nos intervenga Estados Unidos cuando todos sabemos qué es lo que ha pasado, a donde ha llevado su democracia y su libertad. Axel, sí, diría muy bien, pero es terrible lo que está sucediendo. Muy preciso lo que dices. Vamos a un corte, a este siguiente corte informativo, y volvemos aquí a Territorio en Movimiento.
Vamos a un breve corte. En un momento continuamos. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. ¿Sabías que Baja California Sur es el estado de México con más litoral? Tiene 2.131 kilómetros de línea costera. Al este del estado, limita con el Mar de Cortés y al sur y oeste con el Océano Pacífico. Si estás disfrutando nuestra programación en la radio de California y Canal 8, es momento de seguirnos también en nuestras redes sociales. Te traemos lo mejor de las noticias, entretenimiento y mucho más. No te pierdas ni un minuto de lo que está pasando. Conéctate con nosotros en Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook. Todas las plataformas como IERBCS. Síguenos y sé parte de la comunidad más informada de Sud California. Conéctate, comenta y comparte lo que más te interesa. Recuerda, estamos siempre contigo donde sea que estés. Párale a la violencia. Trata a las demás personas como te gusta que te traten. Aprende que a través del diálogo respetuoso y la tolerancia podemos encontrar puntos de acuerdo para solucionar problemas. Recuerda, cualquier tipo de maltrato, agresión física, verbal o psicológica, debe evitarse, pues una vez que se acepta, comienza un proceso de normalización, es decir, se piensa que no es tan malo y termina por hacerse costumbre. ¡Párale a la violencia! ¿Sabías que en la población de Guerrero Negro, en el municipio de Mulegé, se ubica la salina más grande del mundo en la que trabajan alrededor de 1,000 personas? Anualmente, la producción de sal en esta planta supera los 8 millones de toneladas. La sal producida en el territorio sudcaliforniano se exporta a Japón, Estados Unidos, Canadá, Corea, Taiwán y diversos países de Centroamérica. ¡Párale a la violencia! No hay violencia pequeña. Sin embargo, ponerle niveles nos ayuda a ver la manera en la que escala y que puedas detenerla desde la primera agresión. Para esto sirve el violentómetro, herramienta que permite identificar los distintos tipos de violencia y cómo pueden ir escalando. ¡Párale a la violencia! Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. Estamos de regreso en Territorio en Movimiento. Pues ya estamos de vuelta aquí. Y bueno, hablábamos de las ya intervenciones en Libia en 1986, Panamá, claro, un poquito más atrás, Irak, las desde el padre y luego el hijo, sí. Somalia, Bosnia, Serbia, Afganistán, Yemen, Pakistán, Libia, Siria, Nigeria, Haití, Venezuela, ahora Palestina, ¿no? Uno de los grandes conflictos, y eso es importante que la gente entienda, y yo lo he dicho con mucho pesar, y no es, por supuesto, para nada una justificación, Estados Unidos no tiene otra opción. Eso es lo verdaderamente lo hablábamos antes de entrar. Grave. La economía, su déficit por deuda es inmenso. Y sus reservas de petróleo, ¿no? Que al parecer tienen menos de 10 años
dentro de su territorio con reservas de petróleo. Por eso se fue a buscar la mayor reserva de petróleo del mundo, ¿no? Que está en Venezuela. Y el nivel de consumo, el consumismo desmedido culturalmente y cotidiano de su población, no es posible sostenerlo si no es a través del saqueo y del negocio que implica las guerras, porque la guerra no es un tema nada más de ir por el petróleo, es todo lo que mueve las empresas que venden las armas, las empresas que fabrican los uniformes, las empresas que se benefician de estos conflictos bélicos, ¿no? Entonces, esa es la parte siniestra de la situación, que Estados Unidos, si no hace guerras, es un imperio que va a colapsar sí o sí. Con todo y eso está a punto del colapso, está en un proceso de colapso. De implosión, ¿no? De implosión. Sí. Están a nada de un estallido de guerra civil, ya salieron otra vez los Panteras Negras, ya empezaron las guardias civiles, los veteranos ya se están otra vez saliendo, organizando, están teniendo reuniones. Justo, lo decía hace rato, pareciera como si estas declaraciones del Foro Económico Mundial son una intención, ¿no? De poner una cortina de humo e invisibilizar todas las miles, ni siquiera son decenas o cientos, las miles de protestas que ha habido en los últimos 15 días en Estados Unidos, que de cierta manera, ¿no? Por ejemplo, cuando recién detuvieron a Maduro, durante ese día hubo varias manifestaciones y al menos uno respira y dice, bueno, todavía hay gente cuerda, ¿no? En Estados Unidos. Y claro, me parece bien importante diferenciar el gobierno de Estados Unidos del país y sus ciudadanos, ¿no? Así es, porque obviamente hay una ciudadanía que ha estado en lucha, pero con este control de los medios también son invisibilizados, sí, claro, ¿no? Al punto de que pareciera que no existieran las protestas en Estados Unidos. Entonces, ante esta situación, me parece muy pertinente lo que dice Tere. La lucha tiene que ser por humanizar, por informar, porque la perspectiva del mundo, si bien nunca hemos dejado de estar en guerra en alguna parte del mundo, nunca, desde que la humanidad es humanidad, nunca hemos dejado de estar en guerra. En muchos otros momentos, las guerras podrían haber estado como, digamos, focalizadas, con conflictos que de repente pues uno dice, pues es que ya las religiones o por el agua, bueno, pues esperemos que no pase a mayores, ¿no? Pero hoy la globalización, estamos involucrados todos. Así es. Hay un tema importante que mencionaron ambos, pero yo creo que hay que darle la dimensión que merece. Estados Unidos no es el país de las libertades, yo siempre lo he dicho. Al contrario, yo creo que si hay un país en donde hay mucha represión, mucha pobreza, no es posible que gente de la clase de media, aún con un empleo, duerme en un auto. Hay muchas familias que duermen en un estacionamiento gratuito y en un auto. Tienen el peor sistema de salud del continente. No tienen sistema de salud, el peor del continente, porque no les dan salud. Tienes que comprar un seguro para tener salud. Entonces, de hecho, yo conozco varios estadounidenses que vienen a México a comprar medicinas. Turismo que médico, viven en ¿no? frontera. Exacto, el turismo médico. Otra cosa que tienen es demasiada represión. Ahorita comentabas que si hablas español, que si eras moreno, el ICE. No, también si eres rubio y hablas inglés, el ICE igual te dispara. Ellos, en este momento, sobre todo en este momento, siempre han sido racistas, pero en este momento ya ni siquiera les importa la raza. Ya más bien tienen ese lema de si no estás conmigo, pues estás contra mí. Y ante la pregunta de que tú decías que si este hombre tenía o no algún problema de tipo mental, yo no soy quien para diagnosticar, no tengo facultades para eso, pero lo que sí te digo es que emocionalmente definitivamente no está bien. Y lo dejó muy claro cuando empezó a deportar inmigrantes cuando su mujer es inmigrante y a ella nadie la podía tocar. Ahora con lo del premio Nobel, ¿no? Que se le iba a hacer una declaración de, bueno, como no me diste el premio Nobel, ya no voy a pensar en la paz, ahora voy a pensar en los mejores intereses de Estados Unidos. Como niño chiquito, cabrón. Como no me hiciste caso, ahora voy a portarme mal. Sí. Entonces yo creo que no es de persona, ya no digo sana, razonable. O sea, no puedes tomar una actitud si eres presidente de un país de los más poderosos del mundo, ¿no?
Entonces, esa era la connotación que quería hacer, y también hacer notar que las intervenciones, te digo, tienen matices. El bloqueo a Cuba es una manera terrible, larga y muy agónica de intervenir un país. Y lo peor y lo más decepcionante es que nadie hace nada. Podemos haber países que solidariamente, ¿no? Decimos, no, pues no se vale hacer eso y te ayudamos. Pero ¿qué organismo internacional hace eso? Nadie está regulando eso. Ahora hubo un voto mayoritario para liberar el bloqueo, ¿no? Que en los hechos habrá que... Eso y nada es lo mismo. Habrá que esperar, sí, claro, la misma ONU que no sanciona, que voltea para otro lado. Europa son unos patiños hoy, la Unión Europea, ¿no? Igual con esta precisión de los gobiernos y la ciudadanía, ¿no? Aliados, le prestan sus bases, sus aeropuertos para que aterricen sus aviones que van a ir a bombardear Gaza, y va y les dice, pero me voy a quedar con Groenlandia, que es de Dinamarca, un miembro de la OTAN, de la Unión Europea. Sí. O sea, es decir, este contexto... Que los amenazó además con aranceles, y Alemania dijo, bueno, voy a sacar a mis soldados que mandé a Groenlandia, ¿no? ¡Wow! ¿No? Son sus patiños, como bien dices. Y esa es la parte preocupante, porque al final de cuentas, esa es la respuesta inmediata. Sin embargo, los europeos sabemos que también saben organizarse para fabricar guerras, para hacer guerras, para librar guerras, ¿no? Y obviamente en lo que pasa en Latinoamérica, yo recuerdo mucho, y creo que aquí en un programa hablamos de eso una vez, decíamos, África y América Latina pueden vivir sin Europa y sin Estados Unidos, pero Estados Unidos y Europa no pueden vivir sin África ni América Latina, por obviamente sus recursos y la mano de obra a través del desplazamiento y las migraciones forzadas, ¿no? ¿Qué sigue, querido Frank? Yo creo seguir en la disputa narrativa, hacer caja de resonancia de la soberanía, del ejemplo de soberanía que ha estado dando nuestra presidenta. Me parece que tenemos que tener referentes locales que ayuden a posicionar pues lo que estamos hablando, ¿no? El sentido de humanismo, el no a la guerra, el visibilizar lo que Donald Trump está tratando de invisibilizar, ¿no? Todos los problemas raciales de deportaciones que tiene allá. Lo que les hablaba hace rato fuera del aire, ¿no? Que está buscando reelegirse. Tampoco mencionamos que ha dado declaraciones donde aparenta, ¿no? Que va a boicotear las elecciones intermedias el próximo año en Estados Unidos. Entonces hay que estar visibilizando eso, aparte de las otras locuras que dice, que no prepondere, y siempre con el sentido de exponer que no es nada más estar en contra por estar en contra, sino lo peligroso y lo que la historia, lo que hace rato estábamos revisando, ¿no? Lo que la historia ha dejado en los países donde ha ido a llevar su democracia y su libertad, que los ha dejado en peores condiciones, y buscar unirnos, ¿no? Tratar de, si seguimos teniendo diferencias ideológicas, me parece que bien o mal eso es relativo, pero si eso pudiéramos dejar de lado y que nos una el humanismo, ¿no? El no a la guerra. Me parece que por ahí debe ir la narrativa de no solo estamos invisibilizando las locuras del emperador, sino no queremos que venga y nos haga desmadre aquí, y niños, ¿no? Como el que hablaba yo hace rato, sean víctimas de las locuras del emperador, ¿no? Personas inocentes, ¿no? A eso me refiero. Vamos a un corte informativo para ir a nuestro último bloque. Estamos aquí en Territorio en Movimiento. Vamos a un breve corte. En un momento continuamos. Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. ¿Sabías que Baja California Sur es el estado de México con más litoral? Tiene 2.131 kilómetros de línea costera. Al este del estado, limita con el Mar de Cortés y al sur y oeste con el Océano Pacífico.
Si estás disfrutando nuestra programación en la radio de California y Canal 8, es momento de seguirnos también en nuestras redes sociales. Te traemos lo mejor de las noticias, entretenimiento y mucho más. No te pierdas ni un minuto de lo que está pasando. Conéctate con nosotros en Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook. Todas las plataformas como IERT-BCS. Síguenos y sé parte de la comunidad más informada de Sud California. Conéctate, comenta y comparte lo que más te interesa. Recuerda, estamos siempre contigo donde sea que estés. Párale a la violencia. Trata a las demás personas como te gusta que te traten. Aprende que a través del diálogo respetuoso y la tolerancia podemos encontrar puntos de acuerdo para solucionar problemas. Recuerda, cualquier tipo de maltrato, agresión física, verbal o psicológica, debe evitarse, pues una vez que se acepta, comienza un proceso de normalización, es decir, se piensa que no es tan malo y termina por hacerse costumbre. ¡Párale a la violencia! ¿Sabías que en la población de Guerrero Negro, en el municipio de Mulegé, se ubica la salina más grande del mundo en la que trabajan alrededor de 1,000 personas? Anualmente, la producción de sal en esta planta supera los 8 millones de toneladas. La sal producida en el territorio sudcaliforniano se exporta a Japón, Estados Unidos, Canadá, Corea, Taiwán y diversos países de Centroamérica. ¡Párale a la violencia! No hay violencia pequeña. Sin embargo, ponerle niveles nos ayuda a ver la manera en la que escala y que puedas detenerla desde la primera agresión. Para esto sirve el violentómetro, herramienta que permite identificar los distintos tipos de violencia y cómo pueden ir escalando. ¡Párale a la violencia! Estamos en una breve pausa. En unos momentos regresamos con nuestra programación. Gracias por sintonizarnos. Estamos de regreso en Territorio en Movimiento. Ya estamos de vuelta aquí en nuestro último bloque en Territorio en Movimiento. Estamos hablando sobre el intervencionismo norteamericano en el mundo y lo que tiene que ver ahora en el contexto. Quisiera que con esta reflexión nos fuéramos, ¿no? Porque ya lo hemos comentado más o menos en un par de momentos sobre el sector de la población que entre memes, entre comentarios viscerales y poco reflexivos solicitan, piden la invasión a México, y lo decía muy bien Frank fuera del aire. Ni cuando estaba Peña y Calderón, que eran terribles, fueron terribles. Salimos a pedir nosotros, por favor, ayúdanos, Estados Unidos. Vengan a invadirnos, ¿no? Este nivel de discurso, y que podrías a lo mejor decirlo, bueno, pues es el compa de los tacos, es mi compañero de trabajo, pero tenemos senadores, presidentes de partidos políticos, ¿no? Servidores públicos aquí mismo que están saliendo a sacar las uñas con eso, ¿no? La ignorancia. De hablar desde este lugar, y obviamente la enorme dignidad y fortaleza de la presidenta Claudia Sheinbaum para aguantar toda esta presión interna y externa, ¿no? ¿Qué va a pasar en nuestro país? ¿Tú estarías a favor de revisar y aplicar las leyes constitucionales? ¿El artículo 107 es o cuál es? De traición a la patria. Me parece que hay que ser duros con el problema y suave con las personas, ¿no? Es un ejercicio de divergencia y de empatía, estirar la liga lo más posible, ¿no? En esas dos virtudes.
Porque como lo acabas de decir, ¿no? Es nuestro taquero del fin de semana, es nuestro primo, es nuestro vecino, nuestro compañero de la primaria, el que está saliendo a decir, sí, que nos vengan a intervenir, ¿no? Hay que ser muy divergentes, hay que ser muy humanos y ser muy estratégicos en cómo jalarlos, pues, ¿no? Al lado correcto de la historia, ¿no? A lo mejor no coincides ideológicamente, a lo mejor no coincides con la Cuarta Transformación, pero sí quitarle el velo, ¿no?, de la cara y decirle, estas son las consecuencias, como lo acabo de escribir hace rato, ¿no?, con Libia, con Irak, con Afganistán, etcétera. Esas son las consecuencias de lo que estás pidiendo, ¿no? Lo que y hoy tener está la disputa pasando narrativa con claro, ICE en Estados Unidos. Claro, y exacto, ¿no? A mí se me hace una locura que estés pidiendo que nos intervenga el mismo gobierno que a nuestros paisanos, ¿no?, que a nuestros primos, todos tenemos familiares de mojados que están en Estados Unidos, que los están regresando a punta de pistola o que los matan, ya ni siquiera los están llevando de un lugar a otro, los asesinan en el traslado. ¿Cómo crees que ese gobierno va a venirte a dar las garantías que estás buscando o exigiendo, ¿no? Entonces, me parece que esta disputa que estamos teniendo comunicacional, la tenemos que tener en la carne asada, la tenemos que tener con mucho respeto y con mucha paciencia en la cena, en la comida familiar, donde se dice, ¿no?, que no se habla ni de religión ni de política, ¿no? ¿Cómo no? Tenemos que aprender a discutir y nosotros aprender a convencer. Esos son mantras de la derecha. Sí, claro, los dogmas de la derecha. Yo creo que el trabajo de nosotros como pacifistas de vocación es la concientización de la ciudadanía, platicar, no nada más con la familia, con los amigos. Yo creo que vale mucho la pena tocar puerta por puerta, al margen de que nos conozcan o no, darles una cara distinta, hablarles de paz, hablarles de fraternidad, de humanismo, de solidaridad. Son valores que tenemos que recuperar poco a poco y hay que ser muy pacientes en este tema, porque así como pasaron 80 años para que los perdamos, van a pasar unos cuantos más en que los recuperemos, pero creo que la paz de Baja California Sur y la paz del mundo merece mucho la pena todo el esfuerzo que se haga para que todos estemos en la misma dinámica. Y bueno, yo creo que hay niveles, ¿no?, para ver si juzgar o no juzgar. Claro que a los que son ciudadanos, que no tienen la información necesaria, hay que ir a platicar con ellos, pero quienes tienen puestos claves y lo están diciendo no por ignorancia, sino por un afán ya de otra naturaleza, entonces ahí sí hay que aplicar la ley, y muy fuerte, porque ahí ya no es nada más el hecho de desear, sino es una traición totalmente consciente e informada, y ahí sí tiene que haber consecuencias, porque México tiene que tener memoria y la historia nos debe de juzgar a todos en el papel que estamos jugando en el momento preciso. Y totalmente de acuerdo. Sí creo yo que una persecución al ciudadano que hace un comentario en Facebook no abonaría realmente a gran cosa, pero me recuerdo mucho hace algún tiempo en un municipio de este glorioso estado que una regidora decía, pues discúlpenme, no, es que yo no sabía, yo soy una ama de casa que me hice regidora, ¿no? Y le decíamos, bueno, es que si tu argumento es la defensa de ser una ama de casa, pues ve a tu casa a ser una ama de casa, pero no vengas a cobrar como funcionaria y a defenderte como ciudadano. Entonces, aquí creo que sí, los senadores, funcionarios de ciertos rangos que están hablando pública y abiertamente de este tema del intervencionismo, creo que ahí sí habría que aplicar el artículo, ¿qué? 107, 107, no me acuerdo. Sí, no recuerdo ahorita exactamente el artículo, pero indudablemente los textos. Y los medios de comunicación, porque también hay creadores de contenido, y decía Correa, ¿no?, que también hay comunicadores pagados, ¿no?, porque yo no diría que son periodistas, aquí a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional, que pues le están echando leña al fuego, ¿no?, y promoviendo esta narrativa de invasión americana, ¿no? También tiene que estar en la misma bolsa de, el nivel de que impacto. haya una consecuencia, ¿no? Claro. Y bueno, lo decía, con esto quisiéramos concluir, un youtuber, influencer, ahora este tema habrá que debatirlo después. Diego Rusarín decía
con toda la información que hay hoy al alcance de cualquier persona, que podemos conocer todo lo que hemos venido hablando, cuáles han sido las consecuencias en los países que ha habido una intervención, una invasión militar, política, de sabotajes por parte de Estados Unidos. Nunca jamás un solo país ha estado mejor con estas acciones, con estas intervenciones. Ni uno, ¿no? Entonces, decía, bueno, si hay toda esta información, todo este alcance y defiendes un intervencionismo en México, pues hay algo que no está funcionando bien en tus facultades. Pero si sabes, si conoces la historia y aún así lo promueves, entonces eres un traidor o traidora a la patria. Y eso creo que yo comparto profundamente los preceptos pacifistas. Creo que a la humanidad le hace falta ser más humana en términos filosóficos, en términos de fraternidad, pero sí creo que también hay una necesidad de confrontar, como decimos muchas veces en las relaciones, a veces hay que tener esas pláticas difíciles, ¿no? Y a veces hay que tener estos momentos que no son agradables para poder enderezar ciertas cosas, y creo que sí es importante que lo veamos de frente, que hay un problema, un sector del país, más allá de la ideología, más allá de los partidos, más allá de los equipos de fútbol, más allá de los colores de la piel, hay un tema de la humanidad, ¿no? Y lo que decías muy bien hace rato, Tere, a hoy ya no es ni porque eres norteamericano, evitaron que ICE matara a una ciudadana norteamericana, ¿no? Entonces vemos a senadores que han sido detenidos, expulsados, arrestados en eventos, ¿no? Entonces creo que hay una necesidad de seguir profundizando en este tema. Yo les agradezco profundamente que hayan acompañado esta noche este tema, y reitero, nos habría encantado nunca en la vida tener que hablar dedicarle un programa a estos temas, pero estamos ante ello y los problemas pues hay que verlos de frente. Así que nos estaremos viendo todos los jueves aquí en punto de las 9. Mi nombre es Vico Caballero y estamos aquí en Territorio en Movimiento. Muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue por la radio y por la televisión a este programa. Nos escuchamos y nos vemos el próximo jueves. Gracias por acompañarnos. Los esperamos el próximo jueves en punto de las 9 de la noche. Esto es una producción del Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur.